Vamos ahora a continuar con los conceptos relacionados de binomio, trinomio y en general polinomio. Una sumatoria algebraica, es decir, una suma, una sucesión de sumas y o restas. Sumatoria algebraica, es decir, una sucesión de sumas y o restas, es decir, que puede haber términos que sean sumas, términos que sean restas, mezclados, combinados entre sí, de monomios como los vimos antes, le vamos a llamar en líneas generales polinomios. Para los casos particulares que sean dos monomios sumados o restados entre sí, será un binomio, y tres monomios sumados y o restados entre sí será un trinomio. Ejemplo de, decimos entonces, sumatoria algebraica de monomios. Eso es un polinomio en líneas generales. Como ejemplo, supongamos que tenemos 2x al cuadrado más 1 medio de x menos 3. Ahí tenemos una sumatoria porque tenemos un primer término, recordemos que los signos más y menos separan términos, segundo término, tercer término. Cada término es, de acuerdo a lo que hemos definido antes, un monomio. Acá tenemos el coeficiente 2, el literal x, el exponente 2. Acá tenemos el coeficiente 1 medio, el literal x, el exponente por defecto 1. Y acá, cuando solamente, que acá este término es una resta, por eso hablamos de suma algebraica que comprende también la resta, tenemos solamente un número, pareciera que no cumple con la estructura de monomio que hemos dicho, que tenemos que tener el coeficiente, que sería el número, por la letra elevada al exponente. Pero si nosotros recordamos que toda base elevada al exponente 0 es por definición 1, cualquier número elevado a la 0 es 1, por definición de potencia de exponente 0, entonces, cuando no hay letra, podemos considerar que la letra está implícitamente, es decir, no en forma explícita, no está escrita, porque inicialmente no estaba, yo la agregué ahora en verde, está implícitamente escrita, presente, pero elevada al exponente 0. Como x a la 0 es 1, entonces ese factor x a la 0 es como si no lo pusiéramos, porque al ser el resultado de eso igual a 1, entonces nos quedaría 3 por x a la 0, que es 1, y 3 por 1 es 3. Entonces es lo mismo que no escribirlo. Es decir, que cuando veamos un término que sea solamente un número solo, lo vamos a considerar como un monomio de exponente 0. Recordemos eso. Entonces, de esta forma, tenemos que una sumatoria de términos de la forma coeficiente por literal elevado a una potencia, una sumatoria algebraica, es decir, pueden ser sumas o restas, no necesariamente tiene que haber siempre suma y resta, pueden ser todos sumas, pueden ser todos restas, pueden estar mezclados como pasa en este caso, de estructuras de la forma monomio que hemos visto, coeficiente por letra elevado a un exponente, incluyendo el caso en el que el número esté solo, que vamos a asumir que la letra está elevada al exponente 0. Entonces, una sumatoria de varios términos de ese tipo se llama un polinomio. El prefijo poli significa muchos, varios, o sea, muchos, varios monomios. Caso particular de binomio, el prefijo bi significa 2, trinomio, el prefijo tri significa 3. Son casos particulares. Un polinomio de dos términos, de dos monomios, es un binomio. Un polinomio de tres términos, de tres monomios, es un trinomio. Entonces se le suele llamar binomio y trinomio a los casos particulares de que tengan 2 y 3 elementos. En este caso, esto sería un trinomio. Es un polinomio desde ya porque tiene varios monomios, pero como son 3 le podemos llamar trinomio, ¿sí? Un trinomio. Un binomio sería una sumatoria algebraica, es decir, una suma resta de dos binomios, de dos monomios, perdón, dos términos. Supongamos que tenemos menos raíz de 5 por x a la 4 más un tercio de y al cuadrado. Lo hago bien general para que recordemos que el coeficiente puede ser un número real cualquiera, en este caso un irracional. Los irracionales son las raíces no exactas. En este caso, raíz cuadrada de 5, que no es un número real entero ni fraccionario. Raíz cuadrada de 5 negativo, o sea que es un irracional negativo, por el literal, que en este caso es x, elevado a un exponente entero positivo, es decir, un exponente natural que es 4, más un tercio, que es el coeficiente del segundo monomio,
por el literal y, en este caso, esto para ejemplificar que no necesariamente los literales tienen que ser iguales, elevado al exponente 2. Esto, de acuerdo a lo que vimos, es un monomio, esto otro, de acuerdo a lo que vimos, es un monomio, y una sumatoria de dos monomios, acá podría ser también una resta, ¿sí? En este caso es una sumatoria de dos monomios, donde uno de ellos tiene ya de por sí coeficiente negativo. Bueno, en este caso esto, desde ya que es un polinomio, pero al ser un polinomio de dos términos, le podemos llamar binomio. Entonces, en líneas generales, estos dos ejemplos son polinomios, pero particularmente, teniendo en cuenta su número de términos, podemos hablar de que esto es un trinomio, una sumatoria algebraica de tres términos, y esto es un binomio, una sumatoria algebraica de dos términos, que obviamente los términos acá son monomios, como ya los hemos visto definidos antes. Nuestro interés ahora va a ser cómo hacemos para hacer un proceso similar al que recordamos de la factorización elemental de los números compuestos en productos de primos con los polinomios. Una expresión, un polinomio, una sumatoria de varios monomios, cómo poder descomponerla en el producto de polinomios más simples, más elementales. Así como veíamos que en los números pasa que el producto de los números más primos, que eran como los ladrillos más sencillos de los cuales estaban constituidos los números en general, el producto de varios primos me daba los números compuestos. Nosotros pensemos en un ejemplo como el que les voy a escribir a continuación. X menos 1 es un binomio, sería donde tengo, lo pongo entre paréntesis porque voy a empezar a hacer una multiplicación, pero si nosotros observamos x menos 1, tengo dos términos. El primero es x, el segundo es el menos 1. El x yo lo podría ver como 1 por x a la 1. Por eso, cuando se trata de coeficiente 1 y de exponente 1, generalmente no lo escribimos porque es redundante. Entonces la x sola sería también un monomio, coeficiente 1 y exponente 1. Y de modo similar ya hemos explicado que el número solo sería el coeficiente con el literal elevado a la 0, porque x a la 0 es 1 y me quedaría 1 por 1 y el resultado de 1 por 1 es 1. Entonces no hace falta que escriba el x a la 0 porque me volvería a quedar lo mismo, me quedaría 1. Esto para que empecemos a visualizar que las expresiones de esta forma, el literal solo es un monomio de coeficiente 1 y exponente 1, y el número solo, como ya habíamos dicho, es un monomio. Es el coeficiente por el literal elevado a la 0. Entonces, este binomio que tenemos acá, si lo multiplicamos por otro binomio similar, donde tenemos la x más otro número, en este caso positivo, el 2, y vamos a desarrollar esto mediante la propiedad distributiva. ¿Por qué lo hacemos mediante, aquí hay una multiplicación implícita, ¿no? ¿Por qué lo hacemos mediante la propiedad distributiva? Porque como yo no sé el valor de x todavía, eso es lo que nos representa el literal en los monomios, en los polinomios, una cantidad que a priori, es decir, todavía quizá no conocemos o que se nos será dada a posterior. Entonces, nosotros podemos trabajar, el objetivo de esta parte de la matemática, que es lo que se llama el álgebra elemental, que introduce las letras, es poder hacer toda la matemática que se pueda, avanzar todo lo que se pueda en la matemática sin necesidad de conocer todavía el valor final de ciertas cantidades, que están representadas mediante etiquetas con letras. Eso es el literal. En este caso la x. Como yo no sé todavía cuánto vale x, no le puedo restar 1, porque todavía no conozco este valor, para que todo esto me dé un solo número. Y del mismo modo, esta x que está acá, si acá también se llama x, es porque representa la misma cantidad, por eso tiene la misma etiqueta. Como no conozco el valor de x, en esta parte no puedo restarle 1, y en esta parte no puedo sumarle 2. Si yo supiera el valor de x, le resto 1 acá, acá le sumo 2, al número que me dé acá lo multiplico por el número que me da acá y obtendría el producto. No habría drama en hacer eso. Ahora, como yo desconozco el valor de x, no puedo hacer eso, porque no puedo resolver la resta todavía ni puedo resolver la suma. Ahora, sí voy a poder desarrollar un poco esta expresión haciendo uso de la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma y en la resta. Entonces, recordando eso, desarrollando con la distributiva nos va a quedar el primero con el primero con el segundo del segundo factor, y de modo similar el segundo del primer factor, el primer paréntesis, con el primer término del segundo factor, el segundo paréntesis, y el segundo término del primer factor con el segundo término
del segundo factor, es decir, el segundo paréntesis. Eso que yo les he marcado con las flechas, lo desarrollamos. X por X, me queda X por X, más X por 2, sería 2X, menos 1 por X, hemos hecho X por X por 2, menos 1 por X, menos X, menos 1 por más 2, más por menos es menos, y 1 por 2 es 2, menos 2. Ahí nos queda todo completamente desarrollado, de las multiplicaciones desarrolladas. Ahora vamos a resolver las potencias. X por X es X al cuadrado, 2X menos 1X, acuérdense que cuando no hay coeficientes es implícitamente el 1, 2 menos 1 es 1, o sea que nos queda más 1X, y no hace falta poner el coeficiente 1, cuando el coeficiente da 1 no hace falta ponerlo explícitamente, menos 2. Esto sería el resultado de haber desarrollado la propiedad distributiva de lo que había originalmente, el factor x menos 1 del primer paréntesis por el factor x más 2 del segundo paréntesis. Y esto que tenemos acá es un polinomio de 3 términos, parecido al ejemplo anterior que les di, o sea que es un trinomio. Cuando a nosotros se nos pide factorizar un polinomio es a partir de esto, pasar a... Nosotros hemos arrancado al revés. Yo les planteé ya una forma factorizada, que era esta de acá, ¿sí? Esta de acá, x menos 1 por x más 2, y como resultado de desarrollar la distributiva nos dio este trinomio, este polinomio, en particular un trinomio porque tiene 3 términos, x al cuadrado más x menos 2. Cuando a mí me piden factorizar un polinomio, es hacer lo inverso de lo que hemos hecho acá. Me van a dar, en principio, este polinomio, y yo tengo que llegar a esto de acá, que es un producto de factores. Cada paréntesis es un factor. Y estos factores por sí son más sencillos, vistos como polinomios, son más sencillos que este, porque estos son polinomios de primer grado, porque el grado era la potencia a la que estaba, la máxima potencia a la que estaba elevada los binomios presentes. En este caso tenemos x a la 1, y recordemos que el número solo es x a la 0, entonces, o literal a la 0, que en este caso es x. Entonces esto es un polinomio de grado 1, porque tenemos x a la 1 y acá x a la 0, entonces el mayor es el 1, entonces es un polinomio de grado 1. Y acá también tenemos x a la 1 y 2 por x a la 0, grado 1, grado 0, entonces el grado del polinomio es el mayor, grado 1. Un producto de dos polinomios de grado 1. Cada polinomio de grado 1 es más sencillo que un polinomio de grado 2, en este caso. Acá tenemos grado 2, es la x sola es x a la 1, el número solo es x a la 0, entonces tenemos grado 2, grado 1, grado 0, el mayor es el que le da el grado al polinomio. Entonces este polinomio que está acá, este trinomio, es de grado 2. Si nosotros lo vemos al revés, volviéndonos hacia atrás, esto que está acá es la descomposición factorial de este trinomio, que en este caso es un polinomio de segundo grado, o grado 2, porque es la mayor potencia que aparece en la expresión. Entonces, factorizar, como decimos, es pasar del polinomio, o binomio, trinomio, el que sea en nuestro caso, la cantidad de términos que tenga. En general le llamamos binomio, trinomio cuando tiene 2 o 3, cuando ya tiene más de 3, generalmente hablamos en líneas generales de polinomio. Nosotros queremos, dado un polinomio, poder obtener su descomposición factorial. Esto que nosotros ya hemos empezado con una descomposición factorial y a partir de ahí haciendo la distributiva al llegar al polinomio, nosotros ahora queremos ver cuál es el método que nos permite obtener la descomposición factorial para que cuando nos den de entrada un polinomio desarrollado, nosotros podamos obtener la descomposición factorial. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Observemos que para este ejemplo en particular vamos a transcribir de dónde partimos. Nosotros tenemos x al cuadrado, vamos a poner como consigna, como si nos hubiesen dicho, factorizar x al cuadrado más x menos 2. Es decir, a partir de esto tenés que obtener la descomposición factorial, que nosotros ya sabemos la respuesta porque es de donde partimos. Si observamos, vamos a ver que
nosotros ya sabemos la respuesta. Lo voy a escribir de un color distinto, pues ya sabemos la respuesta, pero para que ya tengamos como referencia de acá en adelante, ya sabemos que la respuesta factorizada es x menos 1 por x más 2. Recordemos que un polinomio generalmente se le llama, se los designa con letras como por ejemplo P, Q, R, generalmente letras anteriores a las que se utilizan como literales, X, Y, Z en el orden alfabético latino. Y cuando nosotros ponemos así, P entre paréntesis X, esto quiere decir el polinomio P de X, es decir, el polinomio que se llama, le vamos a designar con la etiqueta P, en el literal X. Bueno, nuestro polinomio P de X es X al cuadrado más X menos 2. Y nosotros obtenemos, ya sabemos que la respuesta, recordemos que nosotros queremos obtener esto, pero no porque ya nos lo han dicho, sino porque imaginemos que no supiésemos que esta es la forma factorizada de este polinomio. Para que, dado un polinomio cualquiera, nosotros podamos obtener su forma factorizada. Ahora vamos a ver un método que nos va a llevar a esto como respuesta y nosotros lo vamos a poder aplicar a otro polinomio ya de entrada sin necesidad de conocer esto. De conocer ya la respuesta, porque justamente es lo que se nos pide cuando nos piden que factoricemos un polinomio. Si observamos, si nosotros evaluamos, recordemos que dar valor numérico a un polinomio, igual que dar valor numérico a una función, es evaluar el literal, o en el caso de la función es la variable independiente, pero acá es el literal del polinomio, en el valor que nos dice. Entonces reemplazamos la x por 2, por ejemplo, y no lo vamos a hacer por 2 porque el que nos corresponde usar es así, menos 2, ya vamos a ver. Evaluar en menos 2 y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué nos devuelve eso. Cambiamos las x del polinomio, los literales del polinomio, por el valor numérico menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado, x al cuadrado, más menos 2, coloco entre paréntesis porque tenemos el signo más acá de la suma del término, menos el 2 que había ya del término independiente. Es igual a la forma factorizada que ya conocemos la respuesta, x menos 1, perdón que acá no evalúe la x es el menos 2 menos 1 por menos 2 más 2. Este menos 2 es la x, este menos 2 es la x acá de cada uno de los paréntesis de la forma factorizada, cada uno de los factores. Si hacemos el cálculo vemos que menos 2 al cuadrado es 4, más por menos 2, menos 2. 4 menos 2 es 2. Y 2 menos 2 es 0. O sea que el polinomio evaluado en menos 2 me dio 0. El polinomio evaluado en menos 2 me dio 0. Es más fácil verlo en la forma factorizada. Menos 2 menos 1, el primer paréntesis me da menos 3. Por, recordemos que esto es una multiplicación implícita, menos 2 más 2 es 0. Menos 2 más 2 es 0. Menos 3 por 0, cualquier cosa por 0 va a darme 0. Es fácil ver que en la forma factorizada, al haber evaluado en menos 2, estoy anulando ese paréntesis. Y como ese paréntesis multiplica al primero, independientemente de lo que el primero dé evaluado en ese valor de x, que en este caso da menos 3, cuando evalúo la x en menos 2, el primer paréntesis, el otro al haberse hecho 0, por multiplicación por 0, que da siempre 0, hace que todo el producto, es decir, el valor numérico del polinomio, sea nulo. Lo verifico también en la forma desarrollada, al reemplazar la x por menos 2 y hacer los cálculos, también me da 0, porque las dos son expresiones equivalentes de lo mismo. Entonces, lo que yo observo acá es que si yo evalúo el polinomio en una raíz, y recordemos que el concepto de raíz o cero de una expresión algebraica, así como de una función, es aquel valor del literal, en el caso de la función de la variable independiente, en nuestro caso el literal x del polinomio, es aquel o aquellos, en el caso que haya más de uno, valores del literal en los cuales al evaluar el polinomio se anula, me da 0. En este caso estamos viendo que menos 2 es una raíz del polinomio que estamos analizando, que es este trinomio x cuadrado más x menos 2, porque al evaluar el polinomio en el valor menos 2, es decir, al darle a la x el valor menos 2, el resultado nos da 0. El polinomio me devuelve el valor 0. Y si observamos la forma factorizada, que nosotros ya conocemos la respuesta, la raíz menos 2 nos anula uno de los paréntesis, uno de los factores de la forma factorizada.
porque es x más 2. Entonces si la x esta yo la evalúo en menos 2, la estoy evaluando en el valor opuesto del otro término y menos 2 más 2 me da 0. Independientemente de cuánto dé el primer paréntesis evaluado en ese valor, como se va a multiplicar a posterior por 0, va a anularme el valor del polinomio. Entonces, cuando yo evalúo el polinomio en una raíz, me va a devolver 0. Si ahora nosotros hacemos lo mismo con otro valor que va a ser el 1, y hago el valor numérico del polinomio en 1, al cuadrado más 1, recordemos que era x cuadrado más x menos 2, del lado desarrollado, y del lado de la expresión factorizada sería x1 menos el 1 por x valuado en 1 más el 2. Al hacer esto, ¿qué vemos? En el lado del polinomio desarrollado tenemos 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 menos 2. 1 más 1 menos 2. 1 más 1 es 2. Y 2 menos 2 es 0. De nuevo vuelvo a tener el valor nulo en el polinomio. Bueno, de este lado es fácil e inmediato ver que 1 menos 1 es 0. Y 0 por lo que me da el otro paréntesis, independientemente de lo que me da, que es 3, porque evaluar la x en 1 y después se le suma el término independiente 2 me da 3, 0 por 3 también es 0. Entonces verificamos que el polinomio evaluado en 1 me da 0. Tanto es lo mismo, recordemos que la forma desarrollada es equivalente a la forma factorizada, por eso nosotros buscamos pasar de una forma desarrollada a la factorizada, que tiene ciertas ventajas y por eso buscamos hacer ese proceso. Si nosotros evaluamos en este caso en 1, me da que el polinomio se transforma en 0, adquiere el valor numérico 0. Justamente lo que nos interesa a nosotros para poder obtener la forma factorizada de un polinomio es encontrar sus raíces. Si yo parto, como me dice la consigna, factorizar este polinomio, y yo quiero llegar a esto, recordemos que yo les he dado esto de inicio para ver cómo, haciendo la distributiva, se obtiene esto, y cómo ahora nosotros vamos a tener un procedimiento para, sin saber esto y teniendo la forma desarrollada, llegar a la forma factorizada. Lo que estamos viendo, lo que pasa es que mantengo la forma factorizada porque es fácil ver que se anulan esos factores cuando los evalúo en cada una de las raíces del polinomio. Lo que yo necesito para poder hacer la forma factorizada, para poder factorizar un polinomio, es conocer sus raíces. Es decir, encontrar los valores del literal, en nuestro caso el literal viene siendo x, encontrar los valores del literal que hacen que, reemplazados en la expresión del polinomio, al hacer todas las operaciones de suma, potencia y multiplicación, lo que me dé como resultado sea un valor nulo, es decir, 0. Cuando he hecho eso para un determinado valor del literal, ese valor del literal que me devolvió 0 en la evaluación del polinomio es lo que se denomina un 0 o raíz de ese polinomio. En este caso particular del x cuadrado más x menos 2 tiene dos ceros o raíces, el menos 2, como hemos visto, y el 1. ¿Y por qué son esos los valores? Bueno, porque son los de este polinomio en particular. Pero si observamos, en la forma factorizada que nosotros ya la conocemos porque partimos desde ahí, ahí está el 1 y acá dice más 2. Pero si nosotros recordamos, por regla de los signos, y pensamos en x menos menos 2, escribir x menos menos 2 es lo mismo que escribir x más 2, porque estos signos enfrentados acá, menos por menos, se resolverían como un más. Entonces, x más 2, escrito de esta forma, yo lo puedo pensar como x menos menos 2. Menos por menos es más, entonces esta expresión x menos menos 2 es equivalente a escribir x más 2. Es decir que si nosotros vemos a la forma factorizada con esta estructura, x menos, le vamos a poner así, x sub 1, x menos x sub 2, entonces si nosotros vemos a la forma factorizada con esta estructura,
siempre que tengamos x, el literal del polinomio. Recuerden que las x solas, o la letra sola, es el literal del polinomio. Como nosotros venimos trabajando un polinomio en x, bueno, la x sola es el literal del polinomio. Y la letra con el subíndice representa las raíces. Esta x sub 1 no es una nueva variable, un nuevo literal, sino que es un valor concreto de la raíz. En este caso, simbólicamente, en forma general, me representa lo que en el caso particular es el 1 o el menos 2 acá. Si nosotros lo vemos de esta forma, la letra del polinomio menos, siempre menos de fórmula, digamos, una de sus raíces, que le vamos a dar el nombre de x1, por x menos, este menos siempre fijo, siempre es un menos acá, menos de fórmula, x2, otra de sus raíces, y en el caso que hubiese más, esto seguiría por x menos x3 por x menos x4 y así sucesivamente. Nosotros lo vamos a hacer hasta x2 ahora porque estamos viendo un polinomio de segundo grado y no vamos a tener más que dos raíces como máximo. Entonces, si ese es el caso, si nosotros lo vemos escrita, la pensamos a la forma factorizada como escrita de esta forma, sería lo que yo les anticipé acá. Es decir, sería verlo como x menos 1 por x menos 2. Es decir, siempre verlo como x, o la letra que tenga mi polinomio, menos una raíz por x menos la otra raíz, siempre un menos acá. Entonces, eso me deja ver explícitamente que la primera raíz es el 1 positivo, porque este menos es de la fórmula. Entonces, el signo de la raíz es el que tiene el número, que acá sería un más. Y acá, como es menos, esto era un más, entonces se descompone en menos por menos, entonces el signo acá de la raíz es negativo. Y esto me dice, la primera raíz es el 1 positivo, y esto me dice, la segunda raíz es el 2 negativo. Y esos son los valores en los que efectivamente he evaluado el polinomio desarrollado, y también la forma factorizada, y veo que me dan 0. Porque es fácil ver en la forma factorizada, que nosotros ya conocemos la respuesta, que cuando yo evalúo la x en alguno de esos dos valores, son los valores que me anulan cada uno de los paréntesis. Si yo evalúo la x en 1, este primer paréntesis se me hace 0, porque 1 menos 1 es 0. Y al mismo tiempo, si evalúo la x en menos 2, este no se anula, pero el que se anula es este otro, porque menos 2 más 2 es 0. Entonces esa es una de las ventajas de la forma factorizada. Eso es una de las ventajas por las cuales nosotros buscamos o queremos factorizar polinomios. Porque es fácil ver en qué valores de x, o el literal como se llamase la letra de nuestro polinomio, en qué valores de la letra el polinomio se anula. Porque simplemente observando cada paréntesis, cada factor de la forma factorizada, fácilmente, casi que a golpe de vista, yo puedo ver cuál es el valor de la letra que anula a ese polinomio. Es fácil ver inmediatamente acá que si evalúo la x en 1, todo esto se anula, o si evalúo la x en menos 2, todo este producto se anula. Mientras que si yo lo veo en la forma desarrollada, esto que está acá, no es tan fácil hasta que yo hago todo el cálculo, darme cuenta que para x igual a 1 o para x igual a menos 2, toda esta operación, elevar al cuadrado a la x, sumarle la x, restarle 2, todo eso me va a dar 0. Esa es una de las principales ventajas de la forma factorizada, que es fácil saber a simple vista, viendo la forma factorizada, qué valores de la letra anulan el polinomio. Es decir, es fácil encontrar, si el polinomio está en su forma factorizada, los valores que lo anulan, es decir, sus ceros o raíces.